En la Filben regional capítulo Mérida, correspondiente al 2021, me ha tocado en esta ocasión hablar de Aquiles Nazoa, que es escritor homenajeado en la Feria Nacional, y desde Mérida queremos rendirle también un homenaje como corresponde a un autor que no fue ajeno a la cultura de esta región, como vamos a mostrar en nuestra breve exposición. Aquiles Nazoa se presentó a sí mismo. Lo hizo a través de un pequeño texto que se llama Aquiles autobiográfico. Aquiles tenía el nombre de héroe griego y de personaje de Homero, el famoso autor griego. Decía Aquiles: nací en la barriada El Guarataro de Caracas el 17 de mayo de 1920. He estudiado muchas cosas, entre ellas un atropellado bachillerato sin llegar a graduarme en ninguna. He ejercido diversos oficios, algunos muy desagradables, otros muy pintorescos y curiosos, pero ninguno muy productivo para ganarme la vida. A los 12 años fui aprendiz de una carpintería, a los 13 telefonista y botones del Hotel Majestic, y luego domiciliero en una bodega de la esquina de San Juan, cuando esta esquina, que ya no existe, era el foco de la prostitución más importante de la ciudad. Más tarde fui mandadero y barrendero del diario El Universal, cicerone de turistas, profesor de inglés, oficial en una pequeña repostería y director de El Verbo Democrático, un diario de Puerto Cabello. Durante los últimos 10 años, decía, me he compartido entre las redacciones de Últimas Noticias, El Morrocoy Azul, El Nacional, Élite y Fantoches, del que fui director. Alguna vez fui encarcelado por escribir cosas inconvenientes, pero esto no tiene ninguna importancia. A cambio de ese pequeño disgusto, el oficio me ha deparado grandes satisfacciones materiales y espirituales. Mi mujer y yo somos los dueños del único tándem o bicicleta de 2 pasajeros que existe en Caracas. Muchos de los comentarios que este extraño vehículo suscita al pasar junto a los grupos de echadores de broma me sirven a las 1000 maravillas para sazonar lo que escribo. Aquiles Nazoa hace su propia biografía y nos ahorra el tiempo de caer en detalle. Quise empezar por allí, porque Aquiles Nazoa es una figura muy importante en la literatura venezolana, pero poco atendida desde el punto de vista de lo que es el estudio de esa literatura nacional tan diversa que tenemos. Él ha sido como que catalogado de una manera un tanto esquemática y rígida como un autor fundamentalmente humorístico, pero no fue solamente eso, fue un polígrafo. Quiero decir, fue y es, porque su obra está allí, un periodista, un ensayista, un conferencista, un investigador, antólogo, poeta, dramaturgo, que es un conjunto de variables y de posibilidades que tiene la escritura. Ese polígrafo destacó como periodista de una manera muy singular. Lo fue en distintos periódicos, como él los menciona allí, y otros, pero fue también un ensayista de primer orden que llegó a tener un programa de televisión muy importante que se llamaba Las Cosas Más Sencillas, un conferencista excepcional, un investigador del arte y de la cultura de nuestro país. Hizo antologías de narrativa en el periodo de exilio en Bolivia
y en Venezuela hizo una enorme y bella antología sobre los humoristas de Caracas. Como poeta deja una obra importante que se condensa en un volumen que se publicó en el año 1960, un volumen que tenía un título de lo más modesto porque era sencillamente Los Poemas. Ese libro, hoy en día difícil de encontrar, debería tener una nueva edición en nuestro tiempo. Está lo mejor de su poesía allí y podría quizá ampliarse con una adenda, con un agregado. Pero Aquiles fue también un luchador social. Fue un hombre de práctica social y política con una base de pensamiento marxista, y fue sobre todo un sujeto desde la participación popular genuina que trabajó y vivió siempre muy estrechamente ligado con su pueblo caraqueño y con el país en general, con el pueblo venezolano en general. Esto último es especialmente importante porque Aquiles se manejaba en un ámbito de lenguaje de raigambre fundamentalmente popular. Eso le permitió trabajar con ese instrumento y a partir de allí no solamente hacer crítica social y crítica política desde su base popular, sino que también elaborar fábulas en verso, crónicas en verso, siempre muy vinculado a la expresión de las bases sociales. Esto le da un carácter de un escritor fundamentalmente popular. Lo destacaban algunos de sus lectores que escribieron obras sobre o textos sobre él. Por ejemplo, lo hizo Ludovico Silva, destacándolo como el poeta popular más importante de Venezuela. Lo destacaba Domingo Miliani en un artículo donde lo distingue como un autor que, vinculado a la esencia popular, se mantuvo siempre fiel a esa raíz. Importante también es que Caracas, la ciudad, la cultura, el medio ambiente, fueron para él siempre una preocupación y un motivo de su escritura. Por ejemplo, fue un crítico muy agudo y muy severo a veces del proceso de modernización que fue transformando a Caracas en una ciudad como que trasplantada mediante la copia de modelos de otras ciudades de otras latitudes. En su libro Las cosas más sencillas, que parte de aquel programa que llevaba el mismo nombre para la televisora nacional, él hizo precisamente muchas de esas críticas. La otra cosa importante a destacar es que Aquiles, en la observación sobre el humorismo, Aquiles en 1966 publicó Los humoristas de Caracas y en 1967 un importante libro que se llama Caracas, Física y Espiritual. Dicho esto, es muy importante señalar que Aquiles no es un autor que surja de la nada, ni tampoco que sea un escritor que se hizo solo. Aquiles estuvo vinculado a determinados grupos literarios, estuvo integrado en un grupo que se llamó Suma y posteriormente en el grupo Contrapunto. Eso es muy importante destacarlo porque eso fue un poco hito. Esos dos grupos fueron hito o una marca fundamental de la generación de 1942, como suelen llamarlo algunos,
aunque quizá las distinciones generacionales no son las más adecuadas, pero es en ese tiempo en que Aquiles comienza un proceso formativo para formarse junto a figuras como Tomás Alfaro Calatrava, Alarico Gómez, Juan Veroes, Benito Raúl Lozada, Ana Enriqueta Terán, con José Antonio Escalona, con Pedro Pablo Paredes, entre otros, no menos importantes, entre ellos Luis Pastori, Pedro Francisco Lizardo. Decir esto es insertar a Aquiles en el proceso de la literatura venezolana del siglo XX, sobre todo ya de la segunda mitad del siglo XX, porque ya en los 40, que es cuando empieza a escribir, ya en los 50 tiene un espacio y se reconoce con su propia personalidad expresiva. Aquiles Nazoa es entonces un escritor que marca una tendencia dentro de la literatura humorística. Por ejemplo, él estuvo de algún modo vinculado a ese movimiento que integraron Hopin, o ese movimiento que también acompañó Leoncio Martínez, Leo, que fueron un poco sus maestros, pero posteriormente Aquiles marcó un hito que determinó prácticamente la literatura humorística de todo el siglo XX hasta nuestro tiempo. Quiero yo, señalando esto, destacar que él participó, por ejemplo, en publicaciones como Fantoches, El Morrocoy Azul, Dominguito, La Pava Macha, El Tocador de la Señora, Una Señora en Apuros, El Fósforo, que son nombres todos que indican claramente ese sentido humorístico que tiene esa literatura. Aquiles tuvo querencia por su ciudad y por Caracas. Como hacemos esta participación desde Mérida, yo quiero mostrar cómo él vio esta ciudad y cómo de algún modo le dejó también una herencia, un legado, en este texto que se llama Mérida, capital del aire. Escribe en un fragmento que es el que voy a leer lo siguiente: contemplada desde el empinado pórtico de su meseta, se parecen los radiantes paisajes de Mérida a la vitrina de una juguetería, ciudad capital del aire, geografía celeste. Han llamado a Mérida sus poetas, tal vez porque encuadrada entre aquellas perspectivas de altura, diminuta como la ve uno desde lejos, hay mañanas muy claras en que Mérida se sugiere también como una alfombra mágica en vuelo hacia sus cielos esmerilados. Poblada de estudiantes que acuden a su universidad desde todos los horizontes del país, en Mérida todas las actividades se relacionan de alguna manera con la juventud universitaria, animada numerosamente su vida cotidiana por la presencia de la juventud. La noble ciudad es a la vez nuestra Salamanca y nuestra capital de la alegría. Parece Mérida por sí misma una ciudad ideada para los ejercicios jubilosos del vivir. Aquiles Nazoa, de Venezuela y de Mérida, porque no solamente escribió eso sobre esta ciudad, sino que también un hermoso texto sobre los Andes, muy erudito, con una gran información, señalando esta zona del país como el balcón del frío. Pero en otra oportunidad será que hablemos de eso. Muchas gracias.